Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro en nuestro programa Sin Trincheras. Bueno, como siempre, tratamos de indagar sobre el origen de las identidades políticas, cómo empieza la política a transitar a través de dirigentes que hemos compartido ya varios encuentros. Y hoy tenemos el gusto de contar con Nito Artaza. Alguien también, además de su trayectoria artística, no sé por qué lado se lo conoce más, en tal caso lo consultamos, pero también una trayectoria política rica, interesante, y bueno, queríamos compartir con ustedes. Bienvenido, Nito. Gracias, Ale. A esta casa de Sin Trincheras. Pero no, por favor. Y bueno, en realidad, mi familia es muy política, digamos, en Corrientes, a través de la historia. Mi padre fue también legislador provincial y, por supuesto, representó a la UCR y después a la UCRI, esas divisiones que tuvo el radicalismo. Y bueno, y todos de mi bisabuelo en adelante, que vivieron todos en Corrientes, participaron también en contiendas internas del país y también en la guerra entre hermanos, que fue la del Paraguay. Siempre tenían esa participación constante, tanto Leandro Artaza como Eugenio Artaza, mi abuelo, que eran hermanos. Y bueno, y en mi casa nunca se habló de otra cosa que no sea de política. En realidad, yo hacía los chistes políticos y tal, así que he hecho como 40 espectáculos, de los cuales 30 y pico tienen todos títulos políticos, ¿no? Claro. Y hacía mucho humor político y sigo haciendo humor político. Vivo de eso, vivo de mis teatros, de las obras de teatro. Pero la política es un camino de ida, es hermoso para mí. Creo que me lo agarré ya de más de grande, ¿no? Y no me vio mi viejo hacer política. Y mi madre también participó. Eso te iba a preguntar. Lo acompañó siempre. Eran un poco familias antagónicas porque se casaron entre un antipersonalista y un personalista. Pero el antipersonalismo también de origen radical. Claro, de origen radical, los alvearistas y los irigoyenistas. Y tu padre estaba de irigoyenista y la familia, los Banasco, Olivier y Banasco de mi mamá, eran antipersonalistas y ahí y hubo, pero a mí me suele pasar, hay veces que me voy a Bellavista, que ahora me estoy yendo casualmente a mi pueblo, y tenía una prima mía que me decía, ¿cuándo lo vas a sacar a tu papá de esa tumba de los antipersonalistas? Porque están juntos con mamá. Digo, bueno. Claro, porque está mal puesto ahí entonces. Sí, claro, pero bueno, mamá quiere que estén juntos. Y claro. Pero bueno, son historias que siempre a mi papá a veces me pidió opiniones, ¿no? de la política. A él le hubiera gustado que yo participe. Y se ve que eso me pesó también. Pude representar a mi provincia como senador nacional 6 años y con mi hermana creamos un partido Cambio Popular en Corrientes. Eso te iba a preguntar, ¿vos tenés una hermana? Sí, una hermana, Amelia. Son Amelia dos. Artaza, sí, que es concejal de la ciudad de Corrientes en este momento. Mira vos, o sea que ella también se dedica a la actividad política. Sí, también. Nosotros más de grande nos dedicamos más a la política, digamos. Que es un poco nuestra vocación, un camino. Yo siempre le digo a los jóvenes que está tan esmerilada la política. Si no hay políticas, hay dictaduras. Que es otra forma de la política. Y sí, otra forma de la política, sí, pero una forma autoritaria, digamos, donde no hay representación, donde no hay democracia. Claro. Yo prefiero siempre la democracia. Obviamente. ¿Y tus bisabuelos ya tenían actividad política? Sí, claro, sí. Mi bisabuelo, participó vía paterna. En la Revolución del Parque. ¿Estuvo en la Revolución del Parque? Era muy jovencito y después el otro, por ejemplo, Leandro Artaza, su hermano, fue creador del Partido Liberal de Corrientes también. Participó en la creación del liberalismo, en su momento siguió a Mitre en su momento, después se separaron, hicieron la Unión Cívica de la Unión Cívica Radical, toda esa historia que tiene el radicalismo, ¿no? Y mi papá terminó a los 69 años girando a la izquierda, digamos, participando con la UCRI, con Allende.
Ah, mira vos. Con Allende, era mi amigo además. Una vez yo lo saludé en Radio Rivadavia al doctor Allende, y le digo, mire, yo soy hijo de Toto Artaza. Pero, hijo de Toto, si te viera tu padre haciendo estas monerías, me dijo. Pues yo lo imitaba a Allende toda esa época. Y pero para mí la política es... ahora voy a estar, tenemos elecciones en Corrientes y voy a participar, por supuesto, con Cambio Popular, vamos a participar en la elección. Bien. Ya vamos a llegar ahí, pero el humor. El humor, sí. ¿De dónde procede, sobre todo? Bueno, yo creo que mi papá era un gran narrador, ¿no? Era un gran narrador. Mi mamá era fundadora del Colegio Nacional, muy poética, y tenía un sentido del humor enorme, mi vieja. Por eso. Y me decía, las grandes dificultades tienen una manera sombría de arreglar las cosas, dijo. Siempre buscarle el sentido del humor. Y esa palabra, eso del sentido del humor, yo siempre lo mantengo permanentemente en cualquier circunstancia, a veces de mi vida, hasta circunstancias difíciles, ¿no? Uh-huh. Y de papá tenía también ese humor muy de narrar historias. Para decirte, él nos contaba todas historias de guerra, de la guerra del Paraguay, de las guerras internas de la Argentina, de la participación de los gauchos, en fin, todas historias difíciles de Corrientes, ¿no? Y entonces mamá desde la cocina decía, basta Toto, basta de muerte, basta de contarle eso a los chicos, contale algo más del... Y entonces estábamos con mi hermana así y él le contaba y decía, bueno, le voy a contar lo de Cenicienta. Nos contaba antes de dormir la siesta, ¿no? ¿Sí? Entonces decía, y bueno, y el príncipe salió en la escalera y vio que se iba la Cenicienta y sacó un revólver y ¡bum! Lo mató al cochero. Dice, basta de cosas. Seguía la lucha. Nunca había un cuento de Caperucita, no sé qué. No, se hablaba mucho de política y en mi casa era... Yo tengo todas las imágenes de chico, hasta los 16 años viví en Corrientes, hasta los 17, hasta que murió mi padre. Y yo tengo momentos, siempre venía mi tío Daniel, que también hacía política con él, estábamos durmiendo en casa, a veces con mamá, yo me iba a dormir a veces con ellos de chiquito, recuerdo, abren la puerta así, qué sé yo, hubo levantamiento, se levantó no sé qué, secuestraron a Aramburu, murió, eran cosas todas dramáticas a veces de la política. Y escuchame, ¿hubo algún peronista cerca? Sí, por supuesto. Sí. Mira, yo te voy a recordar algo que cuando murió Perón, estaba Rapacioli, que era muy peronista, el panadero Rapacioli, con una camioneta roja. En ese momento había, no estaba muy bien la cuadra, había arena, estaban arreglando. Y yo estaba en la vereda y mi papá había salido caminando, que venía no me acuerdo, no me olvido nunca eso. Venía del centro, digamos, de la ciudad donde está la plaza, y lo veo venir Rapacioli, que venía esquivando así la cosa, y se había muerto Perón. Todo el mundo lo miraba a Rapacioli y eran adversarios con mi papá. Y nunca frenó la camioneta frente a mi casa. Yo dije, frenó la camioneta y papá lo ve así, y bajó Rapacioli y le dice, Toto, murió el general. Y se abrazaron los dos. Mirá vos, una especie de... Yo nunca me voy a olvidar, mi papá y Rapacioli abrazó. Como una imagen de encuentro. Como esa imagen, ¿no? Esa imagen el Perón-Balbín, el abrazo Perón-Balbín. Bueno, el abrazo Perón-Balbín era para ese pueblo, para mi ciudad. Ese pueblo, ahora es una gran ciudad, Bellavista. ¿Por qué? Sí, yo creo que esa antinomia ya terminó, no solamente con Perón-Balbín, sino que terminó con Alfonsín llamando a todos también, ¿no? Y cuando ocurrió lo de los Carapintadas, y cuando montones de cosas, creo que... Sí, y ante la aparición también de ciertas hegemonías liberales, de centro derecha y todo eso, obviamente que hay más coincidencia entre el peronismo y el radicalismo. Claro, sí, seguro. ¿Por qué, por ahí digo mal, sesgo antiperonista de la provincia de Corrientes? ¿Por qué se da ese fenómeno? Y una provincia que estuvo muy gobernada por los conservadores. Eso es absolutamente claro y... por grandes terratenientes, conservadores, una cultura muy conservadora en la cual
hasta el más pobre se le metía en la cabeza que el peronismo siempre era el mal, digamos, el que lo iba a perjudicar. En realidad iba en contra de sus propios intereses de los trabajadores. Y hasta hoy ocurre. Todavía esa antinomia se mantiene cuando, aunque eso lo interpretó, por ejemplo, Ricardo Colombi, que gobernó 3 veces. Yo he tenido mis discusiones con él, sin embargo lo respeto, y lo respeto en política. Siempre hizo frente con el justicialismo cuando ganó y convocó a un frente, digamos. O si no, hubiera seguido gobernada por conservadores, Corrientes. Y creo que eso hoy está cambiando. Está cambiando. Con este tipo de gobiernos nacionales puede haber un reflote del conservadurismo en Corrientes, ¿no? Ajá. ¿Percibís algún riesgo de eso? Sí, percibo. No es que sea riesgo, bueno, eso es lo que elige la gente, pero evidentemente que tiene un caldo de cultivo. Ahí hay frentes que a mí me parece lógico que los conservadores se alíen con el gobierno actual, y sí, porque tienen el mismo pensamiento, en definitiva. Uh-huh. Yo suelo decir un poco en broma, cuando le digo Macri y Milei son lo mismo, digo, Macri es Milei pero con Valium. Es un chiste. Está bien. Y bueno, y en Corrientes están ahí, ese pensamiento muy conservador que increíblemente puede tener caldo de cultivo hasta en los trabajadores, en el hombre de campo. Siempre yo digo que las consignas, eso, el peronismo es el mal del país, o los partidos políticos, puedo decir una palabrita de eso, lo inventan, esos términos los inventan los vivos y los repiten los boludos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero así eso se va creando. Y yo creo que en este momento estamos, depende de lo que vamos a poner enfrente. Y no lo digo enfrente, solamente enfrentando, sino enfrente a través de las ideas. Cómo reemplazar a un gobierno que creo que se ha transparentado todo. Este gobierno tripartito, digamos, ese es mi criterio personal y subjetivo, que gobierna junto al Fondo Monetario y a las grandes corporaciones, y el gobierno, que es el poder formal, digamos, dice claramente que quiere gobernar para bajar derechos a los trabajadores, beneficiar a las empresas, y algún día vendrá, cuando estén bien los millonarios, algún derrame. Pero a mí me parece lógico. Además, gobierna un economista. Lo digo con todo respeto, porque mi hijo también es economista y es licenciado en economía. Los economistas trabajan para los millonarios. Y este hombre, de alguna manera, eso naturalmente le sale a él. Como Mauricio, que yo tengo una relación cordial con él, pero no comparto ninguna de sus ideas, casi la mayoría. Él gobernaba para las grandes empresas, para los empresarios, y sí, naturalmente. Lo que no se dan cuenta es que queda en el camino un 70% de la población, ¿no? Sí, claro. Hoy nos convocan hasta desde la televisión pública a invertir en el carry trade, es decir, a especular. Y eso lo pueden hacer solamente los que tienen ahorro, los que tienen plata. Sí, claro, que son... Es que no hay una agenda para el trabajo, no hay una agenda... Es increíble. Pero eso se ha naturalizado. Y el Fondo Monetario quiere cobrar, por lo tanto, quiere mayor ajuste. Y el gobierno quiere hacer negocios a través de su propio ministro de Economía. Eso es lo que yo pienso subjetivamente, sí. Y es absolutamente discutible. Y obviamente, por eso la democracia permite eso. Voy al 83, ¿tu primer voto? Sí, el 83, mi primer voto. Y bueno, yo me afilié al radicalismo en el 2001, después de la crisis. Cuando todos se iban, yo me afilié al radicalismo. Interesante. Interesante. En el 83 voté a Oscar Allende. En el 83. Mi primer voto se lo di a Oscar Allende, yo se lo conté porque... No se lo diste a Alfonsín, mirá vos. Y cuando estuve con don Raúl, que yo me había presentado por la UCR, después de la crisis, en el 2000 y pico, ahí me afilié a la UCR, y me dijo, pero bueno, yo quiero ver qué idea tiene usted, porque un día lo veo con Bloomberg y otro día lo veo con Castel, me dijo una vez.
Y le digo, y sí, don Raúl, le digo, pero yo soy radical, mire, le expliqué, ¿no? Y le digo, pero le tengo que confesar algo, don Raúl. En el 83 voté a Allende, no voté, imagínate. Que fue la tercera en ese momento, ¿no? El PI. La tercera fuerza. El PI, claro. sí, fue la tercera fuerza. Fuerza. Y le digo, lo voté a Allende. ¿Y el 85 qué hiciste? No, sí, ahí sí. Ahí volviste, ahí sí. Sí, la acompañé a la UCR, tenía también ese compromiso. O sea, a mi papá lo enterraron con la bandera de la Unión Cívica Radical. Me acuerdo que mi padrino de Goya, cuando me llamó Macri para encabezar la lista de diputados del PRO, después del corralito, me dice, no tenés que hacer ningún esfuerzo, nada, nada, vos te pones ahí, y yo la campaña la hago yo, te damos plata, todo. Y me llamó mi padrino y me dice, mira, vos no podés ir con Macri, amigo. Pero con todo respeto, fíjate, le digo, no, estamos conversando, pero la verdad es que era cierto. ¿Esa conversación fue en qué año? En el año 2002 o 2003. No, 2003, después del corralito. Sí, 2003, yo medía mucho. Vino una vez Bora y Araujo y me dijo, no sé qué va a hacer usted con esto, pero mide casi un 11% en todo el país. Debería hacer algo. Yo le dije, no me quería meter en política. En fin, yo estaba haciendo mucho espectáculo. Y hubo varios locos que me quisieron acompañar, me quisieron proponer eso. Locos, digo, no. Me parece que no estaba yo en capacidad, si hubiera estado en un partido político. Pero sí después, posteriormente, me afilié al radicalismo y desde ahí sí, hice interna, fui candidato a diputado nacional, perdí por muy poquito ahí. Fue una muy buena elección. Y te consulto, ¿por qué? Y finalmente en el 2009 fui senador de la Nación, en el 2015 representando a la UCR. Sí, de la cual tomé distancia el día. Hay gente que me dice, pero ¿por qué te fuiste de la UCR? No, la UCR se fue. El radicalismo está intacto en las ideas, en esa corriente de pensamiento del radicalismo. Te acercás a Ricardo Alfonsín en esa interpretación. Sí. Por supuesto, es decir, la UCR es la que se fue. La UCR se fue con Macri, la UCR se fue a acompañar, no sé, a Milei ahora. Sí. Es increíble. Sí, con las élites. Es como un monólogo de Tato Bores. Y encima los que uno dice, pero no, eso está mal, ya no, ustedes eso, bueno, tenés que acompañar orgánicamente que el radicalismo se aparte de todos sus principios, que haga lo que quiera. Claro. Eso no se puede. Volviendo a eso, ¿por qué tu aparición tardía, 42 años, y yo estimo aproximadamente, ¿por qué tardaste tanto en aparecer en la política, que fue el corralito, el gran disparador, de alguna manera, la crisis del 2001? Me parece que me dio la gran oportunidad de mi cuestión pendiente de mi vida al corralito, ¿no? Ahí pude expresarme como sentía yo políticamente. Fue una plataforma para mí hacerlo. Me entusiasmaba muchísimo pelear contra los bancos. Creo que no debe haber cosa más linda. Fui al Fondo Monetario Internacional, me reuní 2 veces con Anop Singh, que era el presidente del fondo después en ese momento, con el presidente del Banco Mundial por el asunto del corralito. Denunciamos al Fondo Monetario por intervención en Naciones Unidas. ¡Qué locura! Quizá no está ni en la historia de eso, pero yo denuncié al fondo con la doctora Bergenfeld. Ante Naciones Unidas presentamos una denuncia por intervenir en las cuestiones internas de política del país al pedirle a Duhalde que reforme la Constitución para sacar los amparos, para no perjudicar a los bancos, que es decir, el amparo que está en el artículo de la Constitución Nacional, y lo quería sacar el fondo, ¿se acuerdan? En uno de los acuerdos que habían hecho. Hicimos una movida enorme junto a Perico Pérez también, que me acompañó, y impedimos que todos los ahorros de los argentinos terminen en bonos solamente. Igual la gente perdió, ganaron los bancos, le dieron bonos y después se los compraron a la gente en menos. Y claro, después ellos lo cobraron en más, 20.000 millones de dólares. Compensamos e indemnizamos a los bancos. Increíble. Y después dice la gente, hay déficit y no la alcanza. Y algunas historias se repiten. Las historias se repiten, sí, lamentablemente. Pero me parece que tiene que ver quizá con la memoria histórica.
con que dejan también los dirigentes avanzar estas cuestiones, ¿no? Y sí. Pero todos son por intereses. Claro, Yo estaba en el Senado y venían los lobbies de los banqueros y te pedían, no modifiques. Yo me vengué de ellos un poquito. Saqué la ley, que hoy es ley, de las cuentas sueldo gratuitas. Es soy autor de la ley en la cual antes al sueldo vos metías tu débito y sacabas plata y te descontaban siempre. Ahora ya no, es gratuita, tanto el sueldo como la jubilación. Claro. Y perdían, me acuerdo en ese momento, ganaban los bancos 1.900 millones al año. Por esas comisiones. Por estas comisiones. Me querían matar. Pero bueno. Vos has presentado una lista importante de iniciativas. Sí, también el adelanto del aguinaldo de todos los de 6 millones de trabajadores antes del 25 de diciembre, poder cobrarlo siempre para generar, por ejemplo, tener efectivo, tener disponible para la fiesta, etc. Trabajé mucho por incorporar al básico incorporar al básico del sueldo, digamos, las sumas no remunerativas. Uh-huh. Y tengo como 300 proyectos presentados. Por eso digo, he visto un listado enumerado de un montón. No llegué a leer 300, pero sí, yo amo, muchísimo. Me entusiasma la política, pero mis hijos mucho no quieren porque dicen, papá, dedícate a lo tuyo. ¿Alguno de los tres se dedica? ¿Tres hijos tenés? No. Sabrina vive en Francia, tengo mi nieta, Muna, y es actriz y es empresaria también, tiene su pequeño negocio en Francia. Mi hijo Juan Manuel es actor y trabaja en una empresa de turismo también, y el otro es economista, licenciado en economía. Trabaja también en empresas privadas y ninguno se dedica, no le gusta que yo haga política. No le gusta. Pero sí tenemos discusiones con el economista, sobre todo tenemos muchas discusiones porque él seguía mucho a Milei en su momento. Claro, estudió en la UCEMA, ¿qué va a salir de ahí? Pero ya la eligió, por algo eligió UCEMA. Sí, eligió UCEMA, imagínate. Con Carlos Rodríguez, y bueno, que se una a Carlos Rodríguez. Sin embargo, hoy yo creo que está más reflexivo. Yo me acuerdo que yo le produje el primer espectáculo a Milei. Sí. Tati iba a ser responsable de sí, algo. soy un poco el consultorio de Milei, y entonces venía a ensayar a casa y vino Carino también y Zucalesque, que trabajaba, y el actor Rubia, que es muy buen imitador también. Y vos sabés que entonces hablábamos y le mandaba un video a mi hijo, que estaba estudiando en ese momento en la UCEMA. Tu papá es un comunista, decía, ¿no? Nos reíamos, pero yo discutía mucho con Milei. Le dije, mira, yo en tu anarcoliberalismo no creo, no es que no creo, es un dogma, no creo que llevado a la práctica sea lo mejor para nuestro país, pero te voy a producir el espectáculo y te voy a dirigir. Lo dirigimos el espectáculo, salió muy bien. Vos nunca imaginaste que ibas a hacer un aporte. No, pensaba que iba a ser diputado. Yo le dije, pero pasaron 2 meses de eso, andaba muy bien el espectáculo, íbamos a llevar al verano y de golpe discutimos en Intratable 1 hora, imparable a los gritos. Pues yo le pregunté la única pregunta: ¿cómo resolvés la desigualdad con tu anarcoliberalismo? Sos un nazi, me dijo, sos un comunista, fascista. Fue muy comentada hasta uno y esa discusión. Después nunca más hizo debate con nadie, salvo el de Massa que le tocó hacer como presidente. Agravios, sí, pero con periodistas amigos. Sí, eso. Bueno, es su manera disruptiva, se llama ahora. Sí, bastante perturbada, creo. Sí, perturbada, pero bueno, y yo le dije en ese momento... ¿Imaginaste que ese discurso podía llegar a la presidencia de la nación? No, pero me imaginaba que iba... Yo le dije en esa discusión, vos vas a ser político, y acordate lo que te digo, está ahí, lo pueden ver en YouTube. Mira. Y él me dice, no, los políticos son ladrones, yo jamás voy a ser político, porque no sé, esas cosas que tiene el presidente, pero también lo hablo en broma y
lo hablo también con respeto porque hoy es el presidente de la nación. La gente lo ha votado y si uno es respetuoso, tenemos que poner algo enfrente que pueda dirimir y ganar las elecciones y reemplazarlo. Y hacerle ver también, por supuesto, los errores, porque en este tiempo, lamentablemente lo que estoy viendo yo por lo menos es la destrucción de las pymes, la destrucción de la industria nacional, con las políticas llevadas a cabo, mayor endeudamiento, beneficios solamente para las grandes empresas y grandes negocios, alineamiento solamente con una sola posición en el mundo, que es la del Departamento de Estado de Estados Unidos. A mí me parece, antes eso hubiera sido muy grave políticamente y hoy lo vemos como natural, estamos como entregados, ¿no? Hay una crisis importante de los sectores populares tradicionales. Que es por eso yo creo que hay que volver a... Yo paso a veces yo vivo ahí cerquita, por Alsina, y veo tan triste el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que antes podía interpelar a los jóvenes, a los universitarios, a los trabajadores, a la clase media, al profesional. Hoy me da tristeza. Te juro que me da mucha tristeza. Hay que volver a recuperar institucionalmente los partidos políticos, así sean de derecha, izquierda, del centro, el radicalismo, el peronismo, pensamiento de derecha como el que expresa hoy el gobierno también, para que haya discusiones, pero no esta dispersión que nos hace, que no nos queda tiempo. Parece que nos tienen entretenidos con todas las noticias del gobierno, no nos queda tiempo de reflexión. Perdón que me extendí un poco. Porque creo que forma parte del desafío que tenemos por delante, ¿no? Para generar entusiasmo. Que sí, pero hay que discutirlo. Sería el ámbito del Congreso, pero lamentablemente hoy hay legisladores que firman mira, por lo menos hasta el 2015, que yo fui senador, hasta presentamos en la Corte un reclamo por el federalismo, para que se reparta el impuesto al cheque hasta que dure, porque es un impuesto distorsivo, pero que se reparta en las provincias, los impuestos para las provincias argentinas, hacer valer el federalismo. Hoy ni eso hay. Los legisladores votan de acuerdo a los aportes del Tesoro Nacional que pueda mandar el gobierno y arreglar con el gobernador. Una cosa un poco insólita. Debería estar ahí la discusión en el Congreso y yo no sé si están esperando. Una vez un político de mucha experiencia, hace un mes, me dijo: ¿vos sabés pescar surubí? Le digo, sí, pesco mucho. ¿Y qué haces cuando te da el pique? Y lo dejo llevar. Dijo, bueno, déjalo que la mastique bien adentro, porque si no van a decir que estamos en contra de la democracia y después recién le vamos a dar el tiro, el sacudón. O sea, es una metáfora un poco dolorosa, porque entre todo ese tiempo va a quedar mucha gente en el camino. Sí, pero en ese mientras tanto, mientras se da esa construcción, hay internismos salvajes, con lo cual eso es absurdo. Yo creo que es lo que está pasando. Hoy no hay respuesta porque todo ese internismo hace que no tengamos una propuesta ya alternativa a lo que está gobernando, ¿no? Con todo respeto, ese es el ámbito de discusión. Sí, pero el que no respeta la democracia empieza por ser el presidente de la nación. Claro. Que le dio la espalda evidentemente, pero para eso están los canales institucionales. Si alguna vez el presidente cae en eso, deberá ir seguramente a un juicio político. Pero me da la impresión que tenemos que preparar una alternativa, porque si no, los argentinos lo que vemos es que hay esto. Perdón, también se llegó a esto por errores de todo el arco progresista, ¿no? Y que no podemos negar y que tenemos que hacer una autocrítica. Totalmente. Y si hoy el gobierno gana una elección de medio término o se prepara para un segundo mandato, es por errores, sin duda, porque la gente no se ve representada del todo con lo que está haciendo este gobierno.
pero tampoco veo una alternativa, me parece a mí. Sí, claro. Me refiero a una alternativa que no esté dividida, digamos. Y bueno, acá estamos juntos para que en el mientras tanto no terminen perjudicándose millones de argentinos como está ocurriendo. Yo pocas veces vi Buenos Aires como la veo ahora, con tantos pobres. Hay veces que en la calle yo vivo cerca de lugares donde hay 4 o 5 por calle, personas que duermen en la calle, en situación de calle, ¿no? Y eso ocurre en otras provincias argentinas. No lo digo en forma demagógica, me parece que ahí hay que estar presente con la asistencia social. Si seguimos ajustando nada más que para que cobre el fondo, a ver, yo veo decir, parece gracioso, ¿no? Pero no lo es, decir al ministro de Economía que no se endeudó con Macri, ahora nos volvió a endeudar con el Fondo Monetario, lo cual también expresa que el gobierno no le fue bien. Decir que van a bajar impuestos. ¿Y cómo van a bajar impuestos si le tienen que pagar al fondo? Solamente ajustando con los jubilados y los trabajadores, y encima bajarle impuestos a los más ricos. Resulta un poco injusto decir, deciste que te van a bajar impuestos, ¿y con qué le van a pagar? Sí. Bueno, ajustando por ahora hacia abajo. Ajustando por ahora, ajustando hacia abajo. Exactamente. Y hasta ahora toda la política antiinflacionaria se sostuvo, se sostuvo de esa manera. De esa manera, por supuesto. Entonces uno dice, ¿cuál es el mérito si la población es la que sufre? Bueno, algún día vendrá, pero estamos beneficiando a las grandes empresas que en algún momento va a ocurrir el derrame. Sí, claro, esa esperanza. Bueno, esa teoría, por supuesto, que es inmoral. El punto de partida es inmoral. Sí, pero mira, vas a tomar esta agua el día que las empresas y los empresarios hayan bebido champán. Bebido champán con todo, bueno, recién ahí vas a tomar la voz. Algunas gotas caerán. Pero, ¿en qué proyecto estás? ¿Con ganas de qué? Porque eso, tema de la unidad... Bueno, primero estoy en proyectos artísticos. Estoy haciendo ahora el ópera con el chamamé, que traemos a todos los chamameceros. Estoy en una comedia junto a Gonal, haciendo acá en la calle Corrientes. Empezamos ahora de nuevo, lo hicimos en Mar del Plata. Estoy en proyectos de seguir produciendo también, con proyectos personales. Estoy estudiando, voy a empezar a estudiar psicología, que me encanta, es una de las cuestiones pendientes que tengo. Ah, mira vos. Sí, hace años que lo quiero hacer. Y después el proyecto político, yo voy a acompañar a un frente opositor al gobernador Valdés de Corrientes, y opositor también a un frente libertario que hay en la provincia, con radicales y con justicialistas y otros partidos de Corrientes. Vamos a participar con Cambio Popular en las elecciones que vienen. O sea que para las provinciales... Las provinciales, que siempre Corrientes tiene desfasado porque tuvo intervención, entonces tenemos elecciones. Corrientes y Santiago del Estero tienen elecciones antes. Y vamos a participar ahí, sí, por supuesto. Y ya hay una alianza entre peronistas, estamos conversando una alianza bastante grande, porque vemos Corrientes ha tenido un recambio de Colombi con el actual gobernador, pero no alcanzó, es decir, fue generacional, pero no sirven los sellos populares que gobiernan como conservadores, ¿sí? Gobernando y alineándose siempre con el gobierno nacional, y hoy Corrientes no tiene ningún beneficio del gobierno nacional, y se siguen alineando en leyes circunstanciales. Pero vos decís que no funciona la chequera ahí, digamos. Sí, claro. Sí, obviamente que sí. Está ocurriendo en todas las provincias, es doloroso. Pero... Sí, sin presupuesto puedes hacer cualquier cosa. Y sí, sin presupuesto puedes hacer cualquier cosa, con aporte del Tesoro Nacional, Increíble lo que ocurre, ¿no? Absolutamente increíble. Y bueno, eso hace falta tener una identidad que defienda los proyectos de la provincia. Y yo creo que tal vez hago un acuerdo con Ricardo Colombi.
que quiere volver a gobernar, y yo tengo mucha confianza. He discutido mucho con él, nos hemos peleado muchas veces y las dirimimos siempre en las urnas. Y ganó él las 2 veces. Así que bueno, yo lo respeto. He sido senador con él y vamos a formar él es un hombre muy frentista. Pero Colombi para esta instancia... Para esta instancia de gobernador. Y es un hombre que convoca siempre a todos, es muy frentista. Que tiene ha tenido sus luces y sus sombras, pero ha tenido muchas luces para Corrientes. Fue el que pudo aprovechar más la relación con los gobiernos nacionales en cuanto a obra, en cuanto a obra pública, en cuanto a desarrollo de la provincia. Hoy eso no lo vemos y se están haciendo muchos negocios en nuestra provincia, lamentablemente y dolorosamente, digo, pero no para la mayoría de los correntinos. Sino los que son muy rentables o dirigidos a ciertos sectores. Sí, por supuesto, pero además de lo público. Yo creo que Corrientes merece, así como un día Colombi le pudo ganar a los conservadores, el pensamiento conservador, no quiere decir, no tengo nada con los partidos, conozco a los dirigentes, pero ese pensamiento conservador de tantos años, y eso es lo que vuelve a proponer Ricardo, y me gustó esa instancia que él propone, porque si no estamos cayendo otra vez del lado del pensamiento liberal en lo económico, digo, ¿no? Libertario, en este caso. La desaparición completa del Estado provincial y nacional para políticas sociales o de los más vulnerables, y eso en unas provincias con pocos recursos no se puede hacer. Va a ser una tragedia social en muchas provincias. Sí, y una desigualdad que crece irremediablemente. Eso es lo principal. A mí me trató de nazi y de fascista el presidente en una discusión porque yo le pregunté ¿cómo resolvés la desigualdad con el anarcoliberalismo? Si vos beneficiás solamente a las grandes empresas y le sacás derecho a los trabajadores y haces desaparecer todo lo que significa la ayuda del Estado para quien lo necesita. De extrema necesidad, es lógico que haya una presencia del Estado y que haya lo que odian los liberales esta palabra. Es como tirarle kriptonita. Una regulación razonable, porque si no gobiernan las corporaciones. Sí, son otros actores que regulan. Sí, entonces lo peor es la desigualdad. Exacto. El desafío del próximo es cómo redistribuir el ingreso y paliar la desigualdad, claro, que es el mal del mundo. Sí, sí. O haber distribuido el ajuste de otra manera. Por ejemplo, si hay que ajustarse, de otra manera, distribuyamos el ajuste de otra forma. Pero sí, yo siempre daba el ejemplo de la Unión Europea cuando ayudó a los bancos en una de las crisis, ¿se acuerdan hace poco? Y ¿La de Lehman Brothers, decís? ¿Cómo? ¿La de Lehman Brothers del 2008? Sí, el 2008. Esa, la del 2008. Sí. Y el Estado, por supuesto, que subsidió a los bancos. Pero después le sacó. Es decir, le fue sacando durante años y lo tuvieron que devolver. Lo mismo pasó en Estados Unidos en un momento también con la administración anterior a la de Biden. Sí, sí, claro. Tuvieron que devolver. Acá en Argentina no. Acá fueron 20.000 millones que hicieron acrecentar la deuda pública y la pagamos entre todos los argentinos y quedó incorporada la deuda y se subsidió a los bancos en 20.000 millones de dólares. 20.000 millones. Y después hablamos de seriedad, de bajar el déficit fiscal. ¿Qué mayor déficit puede haber que ese? ¿Qué mayor déficit puede haber de pagar intereses de deuda como ahora o contraer mayor deuda? Sí, sin duda que... Claro que no nos alcanza. Y siempre, por eso se deteriora el servicio público. Cuando te gobiernan, los economistas gobiernan para los millonarios. Lo digo con todo respeto. Pero dejá adentro algunos economistas. Algunos economistas como mi hijo. No, ese lo tenemos que... No, que vos también... No, digo, los grandes economistas que están al lado del pensamiento de las grandes corporaciones. Claro. Sí, sí. Eso quiero, por eso hablo con respeto, porque tengo tantos amigos como economistas que me deben estar puteando ahora si me escuchan. O vos.
No, pero digo, en general siempre es la recomendación para lo que está pasando ahora. Te están recomendando siempre qué hacer a un trabajador que no le alcanza al mango para llegar a fin de mes, le decís que haga el carry trade. Sí, sí, sí. Por televisión y con docencia. Claro. Por quien fue asesor de Alberto. En estas contradicciones, el señor Adacre. Esas contradicciones, ¿no?, que tenemos, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Y yo tengo la creencia de que si no hay una unidad entre el radicalismo y el peronismo como las dos fuerzas principales, no únicas, el 2027 va a ser probablemente una instancia compleja y difícil. Sí. Y yo diría que siempre suelo decir que lo más disruptivo que hay en política sería que se constituyera esa unidad, porque esa unidad se constituyó, para mi gusto, en momentos muy particulares, en uno solo, muy electoralista e instrumental, como Cristina Cobos, sí, pero nunca una unidad programática, sólida, no instrumental y meramente electoral. Nunca hubo en la historia política argentina un acuerdo radical peronista de esas características. Me parece interesante tu pensamiento y que hay que extenderlo en el pensamiento de los dirigentes del radicalismo, del peronismo y de otros partidos también. Sí, sí, por eso acepté la propuesta de Ricardo Colombi, porque él piensa así también. Ya lo hizo así en cuatro oportunidades. Uh-huh. Yo creo que sí, pero sin duda es cuando te hablan esto de que antes antinomia, peronismo, radicalismo, hoy quedó atrás, quedó en el pasado eso. Y además ante estas circunstancias, como vos decís, esta es una circunstancia muy jodida que hace falta. A mí me dicen, pero ¿y quién te habla de ponerle un límite a la falta de derechos de los trabajadores? Y me habla del peronismo y tendría que hablar del radicalismo. ¿Y quién te habla de lo del Fondo Monetario Internacional, lo que está pasando? ¿Y quién te habla de federalismo? Ni el radicalismo no me habla de eso, sino me habla de acuerdos en el Congreso para votar y acompañar este ajuste. Entonces me resulta muy difícil no estar sentándome con dirigentes peronistas o justicialistas a hablarlo. Sí, sí, y con un liberalismo democrático también. Pero claro. Con aquellos que se han visto sorprendidos. Sí, yo de hecho he sido candidato a vicegobernador con Camau en su momento, sí, que era representado al justicialismo. Ahora no sé dónde estará el senador, pero me sorprende un poco que estén entre las filas de los libertarios en Corrientes. Yo no creo que avance esa idea, porque es un hombre que fue electo en su provincia 2 veces también, un senador que representó a la gran mayoría del judicialismo, del radicalismo, de otros partidos populares, ¿no? Pero lo acompañé como candidato a vicegobernador, y ante las críticas, ¿cómo te vas con un peronista? Esas cosas que hoy resultan ridículas. A mí me asustaría que un radical esté al lado de un libertario o un liberal, que no tienen nada que ver con nuestro pensamiento, nuestros principios como partido. Sí, sí, por supuesto. O que un peronista esté acompañando una idea libertaria. Hoy mismo, yo creo que lo que más amenaza a Milei, te doy una opinión, más allá de una determinada orientación económica, es la cultura política. Le produce a la cultura política un daño, para mi gusto, enorme, porque criminaliza la diferencia política. Él transforma al opositor crítico en un enemigo. Sí. Tiende, por ahora, en el plano simbólico, por suerte, no se pasa a la acción, por ahora. Pero es el mayor daño para mí que le causa a la Argentina esa cultura, ¿no? Sí, yo suelo decir, en realidad no, me decía esto una ex esposa mía, ¿no? Y tenía razón en ese criterio. Peor que el peronismo es el antiperonismo.
Realmente es una fatalidad lo que nos pasa en la Argentina con eso. Y yo creo que eso de la política, es esmerila la política siempre en el mundo, digo, ¿no? Pero acá sobre todo es una cultura que nos viene de las dictaduras. Hemos tenido muchas dictaduras. Sí, sin duda, sin duda. Y ese pensamiento de decir, no, toda la política es sucia y todo eso, la política es sucia, eso es un mensaje, como siempre digo, que eso de las dictaduras es una cultura de decir, no te metas en política porque es sucio. ¿Qué mejor puede haber y más limpio que la representación? Bueno, eso es libertad e igualdad, se traduce en democracia política, ese es el sustento. Pero yo hago, tal vez vos recuerdes, yo le he seguido la historia a Milei, lo vengo siguiendo hace años. Sí. El primer paso que da en política, que yo digo, hay que dar ese paso en política, es con asesor del general Benjamín Menéndez, cuando él lo asesora, cuando él es diputado. Perdón, Bussi, Juan Domingo Bussi. Bussi, perdón. El general Bussi. General Bussi. Ese es el primer acto de la política que tiene Milei. Claro. Y ya ahí rentado por el Estado porque fue asesor pago, digamos, para agregarle esto. Bueno, es que es absolutamente lógico en todos los gobiernos militares, dictaduras militares que tomaron el poder por las armas en la Argentina, algunas acompañadas por la política del Departamento de Estado, todos lo sabemos, en toda Latinoamérica, para impedir, según ellos, el avance del comunismo, hicieron dictaduras, acompañaron todas las dictaduras. Y así como el gobierno de Estados Unidos acompañó las dictaduras latinoamericanas, todos los liberales económicos o que participaron en los gobiernos fueron libertarios o liberales que acompañaron a las dictaduras. Sí, sin duda, pero... Entre ellos, asesores y participantes de este gobierno, ¿sí? Por supuesto. Pero ahí esto... Eso me parece natural y transparente ya. Esta vez, en aquel momento acompañaron y ahora lograron a través de las urnas. Por eso hay que tomar conciencia de la gravedad de esto. Totalmente. Vos sabés que Milei demora su llegada a Roma por el encuentro con Huerta del Soto, si no me equivoco, que es su ídolo teórico. Claro. Mientras él demoraba con Huerta del Soto su llegada a Roma, Huerta del Soto, que es un hombre que desprecia la democracia, pero lo desprecia teóricamente, precisamente hacía una arenga en ese encuentro, creo que con Laje, diciendo que la democracia destruye al liberalismo y no hay peor enemigo para el liberalismo que la democracia. Claro, es decir que debería haber autoritarismo. No, los movimientos hacia la autocracia que hoy la ultraderecha está impulsando en el mundo, desde Orbán, pasando por Meloni, el mismo Trump. Hay una tendencia hacia la autocracia muy fuerte de todos estos sectores y enlazados internacionalmente. Sí. Por eso la respuesta y la contrarrespuesta a eso tiene que ser una unidad de los demócratas. De los que más creemos en que la democracia es la mejor manera de vivir. Sobre todo en defensa de la democracia, porque yo digo, si se equivocan, yo en la discusión que tuve con Milei en su momento le dije, porque si vos decís que todos los políticos son ladrones y la política son todos chorros y cosas, digo una cosa, se equivocan los demócratas, pero no el sistema democrático el que tenemos que defender. Exacto. Vos estás defendiendo otro sistema. Exactamente, que se cuida de no poder decirlo, obviamente, porque además preside al Estado que es asesino. Él preside al Estado que es asesino. Sí. Entra en algunas paradojas curiosas. Pero bueno, ¿tenés la esperanza de que se pueda armar algo hacia el 27? Sí. Y una pregunta delicada. Conmigo cuenten siempre, yo voy a estar enfrente de eso. Y voy a estar, como estoy en la calle acompañando a los jubilados todos los miércoles, porque ya estoy jubilado también, con la mínima. Y sigo trabajando, por supuesto, pero en mi actividad humorística.
y en producción de teatro, pero voy a estar. Yo tengo la esperanza de que sí, sin duda, pero hace falta la construcción. Va a aparecer, yo confío en que va a aparecer un liderazgo en esta situación. Han aparecido en el mundo, en la Argentina también. Va a aparecer un liderazgo que se oponga a esto, que pueda defender la democracia, que pueda defender los derechos de los trabajadores. Que tenga capacidad de diálogo, de fuerza. Nuestra identidad argentina también. Y sobre todo esto, la mayor discusión, perdón, eso es lo que yo pienso, sí, ¿no? Sí. Tal vez por supuesto que es discutible y es subjetivo, un proyecto nacional. Volver a recuperar un proyecto nacional. No solamente representar los intereses del Departamento de Estado de Estados Unidos, así abiertamente. Volver a pensar en una Argentina que pueda producir, una Argentina que pueda no terminar importando como estamos importando, todo difundiendo las pymes. Sí, en un mundo que mayor, que el Nordeste tenga gas natural, no hay más proyectos de eso ya. Seguimos 4 provincias, 5 millones de argentinos que no tienen gas natural para el desarrollo. En fin. Sí, en un momento donde se desata una guerra comercial, además. Claro. Con lo cual, más desguarnecido uno queda. Más desguarnecido queda todavía. Totalmente. A mí me resulta insólito que todos se ponen contentos que van a exportar gas. Van a exportar gas, pero según la ley que tenemos actual en vigencia, dice que no se puede exportar hasta que no vos puedas abastecer el consumo interno. Y hay 5 millones de argentinos que no tienen gas natural. Perdón. No, por supuesto. Pero bueno, ¿alguna figura radical que te genere alguna sensación de que tiene futuro? No sé, yo hablo mucho con Manés. Con el doctor Manés hablo bastante. No sé cómo me encontrará cognitivamente. No, hablo mucho con él. Hablo con Ricardo Alfonsín también. Claro. ¿Ves en Axel alguna figura posible de representar algo mejor y más democrático? Hablo también con la gente de Lustó, hablo con muchos muchachos de acá de la capital y sobre todo, y voy a acompañar acá en la capital, voy a acompañar a Leandro Santoro, que es un radical igual que yo, que te preguntas por qué no está en el radicalismo, porque se fue el radicalismo. Perdón, ¿por qué no estás en la UCR? El radicalismo sigue vivo. Obviamente. La UCR es la que se fue, no se sabe dónde. Y curiosamente, pero acá voy a acompañar a Leandro Santoro, me parece un dirigente de muchos años, lo conozco de jovencito, me gusta mucho. Porque además, si el radicalismo tiene, por su historia, por lo que ha significado en la recuperación de la democracia, en la construcción inicial de la democracia, en la recuperación de la democracia en el 83, es a quien más desprecia Milei. Más que el peronismo. Más que el peronismo, sí, porque es el partido político. Y él tiene esa animosidad hacia los partidos políticos. Es casualmente lo que tenemos que volver a recuperar, esa construcción de los partidos políticos. Se rompió, digamos, el canal que era el nexo entre los ciudadanos y el poder que gobierna. Y además porque no se puede canalizar solamente a través de las redes sociales. Joder, tengamos representación, busquemos todo eso que se discute, hacer internas y discutir los partidos y la representación, lo que tiene que volver, esa discusión tiene que volver. No importa que sea por las redes, pero que sea institucional. Total, sin destruirnos. ¿Cómo? Sin destruirnos. Claro, sin destruir. Bueno, Nito, ha sido un gusto. Bueno, al contrario, perdón. Soy medio charlatán yo también. No, bueno, eso ayuda, además siempre sos muy agradable. Gracias a vos, Ariel. Muy agradable. Felicitaciones por el programa. Muy bien. Hola, Ariel. Hola, audiencia de Sin Trincheras. Bueno, esto no es una bola de cristal. No estoy adivinando nada del futuro con esto. Esto es un premio.
Esto es un premio que nos dieron por ser un puerto con mirada hacia el futuro. Este es un premio que nos dieron en la Universidad de Houston, en Estados Unidos, entre 54 puertos de todo el mundo, como el puerto que mereció el premio a la excelencia en comunicaciones y relación con la comunidad. Esto tiene mucho que ver con lo que hacemos, Ariel, con poner en valor lo que significa este puerto para la comunidad y la transmisión que hacemos desde distintos ángulos. Por ejemplo, el que vos nos estás dando la oportunidad en este momento. En este puerto hablamos siempre de la importancia de la relación con la comunidad, que la comunidad conozca, entienda, valore y defienda al puerto como una herramienta que les permite una mejor vida, un mejor desarrollo económico y social, como explicamos en un video anterior, porque da más trabajo, por ejemplo, con la nueva línea marítima que está viniendo a nuestra terminal de contenedores en estos días, pero también porque nos insertamos con criterio en lo que es el desarrollo de la región, de la provincia y en el país. Y bueno, y como siempre vamos a insistir y seguiremos insistiendo en la importancia de que las obras que el Estado Nacional tiene que hacer se hagan, que se continúe el acceso por el Camino Rivadavia, que fue parado hace un año, una obra que estaba 80% realizada, que continúe la autopista Perón, que es la que vincula Tigre con la autopista de La Plata-Buenos Aires por una circunvalación alrededor de todo el conurbano y permitiría juntar las cargas y vincular con el puerto, y que por supuesto se construya el Canal Magdalena. Y aquí tenemos otro trofeo. Esta es la Copa Canal Magdalena. Esta es la copa que se entregó en la competencia náutica que se hizo el año pasado, en donde, bueno, hubo un ganador y se llevó la Copa Canal Magdalena. Bueno, este año, en octubre, tendremos una nueva edición de esa regata, porque queremos trabajar para que todo el mundo conozca la importancia de esta obra, que significa la conexión fluvio-marítima directa de la República Argentina. Bueno, un gran abrazo y seguiremos en contacto. En mi cuerpo podés ver un río que esconde un mar y un mar que guarda un gran motor. Un océano complejo. Una noche de abril, el teléfono sonó y de ahí salió tu voz, secándome por completo. Me dijo que no iba a hacer falta, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos. Y la fuerza no está, decidió apagar de a poco su luminaria obsesión de mover al mundo entero, de colonizar tus besos. Me dijo que no, que ahorre mi tiempo, que me abra el pecho enfrente de un espejo. Ahí no hay amor, hay perros hambrientos y que no van a querer parar hasta comerse al sol. La guerra y vos, la guerra y vos.
Ya no me puedo esconder, ni en un tercio de tus ojos tu mirada se perdió. Con el humo y la gente me dijo que no iba a hacer falta.